Los recuerdos de aquellas perturbadoras noches aún están presentes en mi mente. Tan es así que a veces me es imposible conciliar el sueño y vivo atormentado por aquella experiencia, la cual ni al peor de mis enemigos deseo le suceda. De antemano mi nombre no lo puedo mencionar, así que solo me apodaré Luis. Ahora tengo la edad de 47 años y hace unos 7 años atrás trabajé de vigilante en un hospital de la ciudad de El Mante, Tamaulipas. Trabajaba en el turno de noche, 4 días a la semana, de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Era el año 2002. Un día del mes de agosto, esa noche cubríamos el turno 3 vigilantes. 2 de ellos hacían la ronda por el exterior y el interior del hospital, y a mí me tocaba en la base, que era una habitación donde nos cambiábamos, comíamos y descansábamos de vez en cuando. Desde aquí, mi función era controlar los pasos de mis compañeros a través de las transmisiones que cada uno llevábamos, y de esta forma nos organizábamos. Ese día, en especial, al iniciar el turno, cuando los tres, Juan, Pedro y yo, nos hallábamos en la base alistándonos para las labores, Pedro dijo que tenía una extraña sensación como de miedo. No sé por qué, pero todos nos quedamos callados. Tal vez porque todos sentíamos ese ambiente de miedo, y así, en silencio, todos nos dirigimos hacia nuestros lugares designados previamente para cumplir nuestras labores. Ya eran las 2 de la mañana. Pedro, a base. Estoy en el sótano, en el vestuario de enfermería. Está la puerta abierta. No hay luz y creo haber escuchado unos pasos. Espera, Pedro. Mando a Juan y ambos den un vistazo. No hace falta, llevo mi linterna, solo será un momento. Ok, manténme informado. De acuerdo, Luis, no te preocupes. De pronto, a lo lejos, escuché unos pasos que se dirigían hacia mí, o sea, hacia la base. Se me hizo muy raro, ya que por lo regular solo nos volvimos a reunir hasta que terminaba la primera ronda. Pero según mi información, Juan y Pedro estaban muy lejos de ahí, así que pensé que se trataba de Pedro, que venía quizá por un café. Eran exactamente las 2:20 de la mañana, y solo para confirmar mi suposición, por el radio transmití: Pedro, aquí base, ¿alguna novedad? Pedro, aquí base, ¿me escuchas? Base a Juan. Pedro está en la enfermería y ya lleva 20 minutos sin darme ninguna novedad. Date una vuelta por allí para ver qué es lo que está pasando. De acuerdo, base. Al instante, nuevamente comencé a oír los pasos cada vez más fuertes y continuamos escuchándolos, muy continuos. Salí y dije: Pedro, ¿eres tú? A lo lejos no se veía nada, pero se seguían escuchando los pasos. Pronto prendí todas las luces y de sorpresa sonó mi radiotransmisor. Base, estoy en vestuarios, pero la puerta está cerrada y no tengo llave. Tal vez haya resuelto el problema. Ya eran las 2:35. El problema es que no lo localizo. Sube a la planta 10 y haz la ronda hacia abajo, y yo la haré desde abajo hacia arriba. De acuerdo. Serían las 3 de la mañana con 5 minutos cuando nos encontramos en la planta 4, hasta el momento sin rastro del paradero de Pedro. Estábamos muy confundidos, era demasiado raro aquello, y comenzamos a bromear. Este hombre se fue de pinta al bar, y reímos por un momento, pero al ver cómo nuestras risas eran ahogadas por la oscuridad y tamaño del hospital, nos quedamos en silencio y temerosos. Fue entonces que le dije a Juan: voy a pedir las llaves de los vestuarios y vamos a echar un vistazo. Ya eran las 3:20. Abrimos la puerta, la luz funciona y aparentemente todo está en orden. Ya eran las 3:40. Base a Pedro, ¿dónde estás? En ese entonces el miedo me invadió. ¿Qué diablos le había pasado a Pedro? No aparecía por ningún lado. Antes de suponer cualquier otra cosa, me limité
pensar que se había ido para tomarse la noche quizá. Ya eran las 4 de la mañana. Base a Juan, ¿sabes algo de Pedro? Sin novedad, no lo veo por ningún lado. He preguntado al personal si lo han visto y nadie sabe nada. La situación cada vez me estaba preocupando más y no quería encontrarme con el relevo de las 6 de la mañana con este sin aparecer y encima tenía que ponerle la cara al jefe. En ese momento pude escuchar un tremendo grito desgarrador. También Juan lo escuchó y por la radio me dijo, ¿qué diablos fue eso? Yo le respondí con la voz quebradiza, no lo sé. Y en eso, unas risas infernales interrumpieron nuestra transmisión. Quedé atónito. Ante tal hecho, era como si 1.000.000 de risas diabólicas se oyeran a la vez, y de un momento a otro, se fueron. Juan y yo no comentamos más sobre este suceso, no quisimos saber más sobre eso. Aún nos preocupaba el paradero de Pedro. A las 5:30 de la mañana comenzaron a llegar los del turno de las 6, y les comenté lo de Pedro, pero todo quedó en risas al principio. Pero, como responsable, debía informar a la empresa de lo ocurrido, y así lo hice. Hablé con mi jefe y le comuniqué lo sucedido. Me comentó que tomaría cartas en el asunto y que ya se encargaría de él. Llegué a casa totalmente alterado y asustado. En mis oídos aún resonaban esos pasos, las risas y mi última plática con Pedro. Pronto, entre tanto pensamiento y angustia, me quedé dormido. Ya eran las 3:30 de la tarde. Estaba en lo más profundo del sueño cuando mi esposa me despierta para pasarme una llamada de la empresa. Hemos intentado localizar a Pedro y no lo encontramos por ningún lado. Por su casa dice su mujer que no apareció hoy. Vamos a llamar a la policía para ver si pueden ayudarnos a localizarlo. Estuve de acuerdo con eso. La comida ya no me sentó tan bien como otros días. Estaba nervioso por si algo le había sucedido a Pedro, y desaparecer en esas condiciones no es algo muy normal. Ya eran casi las 8:30. Apenas me estaba alistando para el trabajo cuando suena el teléfono y mi mujer contesta nuevamente. Me llamaban del hospital. Mi mujer me pasó la llamada. Se trataba de mi jefe, quien me dijo que entre más pronto llegara al trabajo, mejor, ya que estaba la policía ahí y me querían hacer unas preguntas. Por lo cual, pronto salí de mi casa y llegué al trabajo. A las 9:15 de la noche, vi un par de patrullas. Noto un cosquilleo en el estómago. Tal vez pensé en mí, ya lo han encontrado de cualquier forma. No quiero pensar en nada, solo quiero que esto acabe. En el lugar se encontraba Juan, a quien también interrogaban. Llegué hasta ese punto y dije, buenas noches, ¿alguna novedad? Mi jefe me respondió, seguimos sin saber nada. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Ahora te van a hacer unas preguntas los policías. Y después de un corto interrogatorio, ya que no había mucho que contar, los policías me dieron un número de teléfono para ponernos en contacto si nos enterábamos de alguna nueva información. Después, mi jefe me habló para decirme que venía un nuevo compañero para cubrir a Pedro solo esa noche. De acuerdo, jefe, le contesté. A las 11:30 todo parece volver a su cauce y de nuevo nos encontramos realizando nuestras rondas. Eso sí, parece que Juan y yo, la verdad, no queríamos ir a los sótanos. A las 2 de la mañana nos encontrábamos en base, los tres tomando un café y comentando todavía lo sucedido, cuando de pronto suena mi transmisor como si alguien intentara comunicarse. De nuevo un chasquido, y esta vez con una voz clara y reconocible. Pedro, a base, todo en orden. En un principio todo era confuso. Era la voz de Pedro contestando como si no hubiera sucedido nada. Base a Juan, ¿dónde diablos estás? Ya te había dicho que estoy en vestuario de enfermería, sin novedad.
Todos nos volteamos a ver, era inaudito aquello. Pronto, con el temor invadiendo mi cuerpo y mi piel erizada y el ritmo de mi corazón agitado, dije: vayamos a los vestuarios a buscar a Pedro. Todos aceptaron. Llegamos hasta los vestuarios y nos encontramos con la puerta cerrada. Eran ya las 2:35. Y a lo lejos, nuevamente un terrible grito resonó por todo el hospital. Sin pensarlo dos veces, tomé mi radio y dije: base a Pedro, ¿dónde estás ahora? Sigo en los vestuarios, me contestó Pedro. Ya estuvo bien de bromas, tienes a todos con el Jesús en la boca y buscándote, y tú con bromitas. Abre la puerta ya. Se escuchaba solamente interferencia. Pedro, a base. Ya, amigos, basta de bromas. Esperen, vi algo. De repente, un gran golpe sonó detrás de la puerta. Es como si la hubieran golpeado con un martillo. La verdad es que los nervios estaban empezando a ponerme los pelos de punta y las piernas casi no las podía mantener. Dije a mis compañeros: esperen aquí, voy a pedir las llaves. Me dio un tremendo coraje no tener las llaves de todo el centro hospitalario, pero hay zonas como vestuarios de médicos y enfermería a la cual no tenemos acceso. Por el radio pregunté: ¿aún nada? Juan me contestó: no se ha vuelto a oír nada. Finalmente llegué con las llaves hasta donde estaba aquella puerta del vestuario de enfermería. Abro con más miedo que ganas. Estaba totalmente oscuro. ¿Dónde está el interruptor? Entré, volteo a ver a mis compañeros. Los dos estaban mirando perplejos hacia el fondo de la habitación. ¿Qué pasa? Vuelvo a mirar hacia la habitación y nada. Espera, una silueta en el fondo sentada en un banco. El cuerpo se me paraliza, las piernas se me quedan clavadas en el suelo y soy incapaz de reaccionar por momentos. No sé cómo, pero encuentro el interruptor, prendo la luz y la silueta desaparece. Mi mente está confusa. No sé si he visto algo realmente o ha sido tan solo mala jugada de la cabeza por los nervios. Nuevamente volteo hacia mis compañeros y pregunto: ¿qué demonios era eso? Y me di cuenta de que me encontraba solo. Ninguno de mis compañeros se encontraba allí. El pánico me invadió y volví a mirar hacia el fondo de la habitación, ya que comencé a oír unos pasos. Al mirar, me percaté de algo escalofriante. 2 manos en un charco de sangre tiradas en el suelo se hallaban, y un rastro de sangre terminaba justamente en la pared, en la cual se encontraba pintada con la misma sangre una estrella de 6 picos, y de la pared una silueta de un demonio salió, mismo que con breves pasos se acercaba a mí. No podía reaccionar. Corrí como pude y salí de aquel lugar tan pronto como mis piernas me lo permitieron. Agitado, con la mente hecha pedazos, llego a la base y me encuentro a mis compañeros sentados, desconcertados. Juan, con sus manos temblorosas, apenas podía sostener su taza de café. ¿Qué demonios pasó?, dije yo. Me dejaron solo, con eso que estaba ahí. ¿Ustedes qué fue lo que vieron? No sé, más que ver, fue esa sensación de angustia, un olor repugnante, ese frío que me recorría toda la columna. ¿Y no viste esa gran sombra y la sangre y eso que estaba en la habitación? Juan, no quiero recordarlo. Yo lo siento, pero me voy de aquí. Y se fue. Lo siento, ni hablar, pero no puedo estar aquí ni un minuto más. En eso Juan y el nuevo se fueron, dejándome solo a merced de lo que fuese que estuviese en ese lugar. Me senté en un rincón de la base, encendí todas las luces y tomé una manta, la sostuve fuertemente cubriendo todo mi cuerpo. Toda la noche no cesaron los pasos y las risas que a lo lejos se escuchaban. Hasta las 5:30 que comenzaron a llegar los del nuevo turno. No salí de la base
hasta que el sol iluminó completamente el edificio. Pronto di parte de la marcha de mis compañeros, pero no supe qué poner para explicar lo sucedido, así que solo lo omití y lo guardé en mis recuerdos. Ese mismo día, más tarde, dejé la empresa. De mis compañeros no volví a saber más, y de Pedro solo sé que sigue en paradero desconocido y no se ha vuelto a saber más de él. Desde aquel día, cuentan los que ahora laboran en ese hospital en el turno de noche, que justamente a las 2 de la mañana, en ocasiones, por los radios se escucha: Pedro Abase, aquí en vestuarios, no hay novedad. Esperen, vi algo. Gracias a toda la gente que sigue en sintonía de La Caliente 97.7. Muchas gracias, muchachos.